Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la materia de Derecho Internacional de la Universidad Virtual de Guanajuato. Me da mucho gusto saludarlos y que estén ya ingresando a esta sesión que se va a quedar grabada para que con posterioridad la puedan consultar y también para quienes no pudieron ingresar, ya sea por motivos de trabajo o por el motivo que tengan, ¿no? No pudieron estar, bueno, puedan revisar después la sesión. Esta sesión es muy importante porque vamos a ir revisando los retos que ustedes deben entregar para poder acreditar su materia. Eh, Vamos a tratar de explicar, analizar cuáles son las instrucciones que se nos dan en cada tarea para poder obtener desde el primer envío la puntuación más alta, porque acuérdense que en los segundos envíos, si en el primero no queda y hay que hacer un segundo envío, la calificación máxima en el segundo envío es de 80%, ya no estarían obteniendo el 100, esto porque así lo establecen las políticas del curso de la UVEC, no lo establece el asesor, sino la universidad. Entonces, bueno, pues como primera recomendación importante que les voy a pedir para iniciar esta sesión, es que deben revisar todos los avisos que yo les comparto en plataforma, porque a través de ellos es la comunicación que tienen conmigo, que soy su asesora en la materia. Entonces, si no tienen habilitado su correo institucional, también los invito a habilitarlo porque cuando se coloca un aviso en plataforma, en automático les llegan estos avisos a su correo y ustedes se enteran inmediatamente de todos estos avisos, además de que yo les recuerdo cuando es la fecha de iniciar una entrega o terminar la entrega de una tarea para que estén muy puntuales con sus actividades. Quiero dejar algo muy en claro. Este sistema virtual es muy flexible para todos los estudiantes. Hay muchos que trabajan o estudian incluso otras carreras o tienen otras actividades y es muy flexible, pero no por ser muy flexible no significa que se pueda entregar las tareas en cualquier momento, a la hora que sea, con dos envíos durante todo el tiempo. No, es flexible porque, bueno, no tiene la enseñanza escolarizada de escuchar las clases a un horario determinado y pueden ingresar en los momentos que ustedes puedan, pero sí a entregar trabajos de calidad y en el tiempo establecido en el cronograma. Entonces, ustedes tienen que ajustarse a los tiempos que se establecen de acuerdo al calendario de la materia. Si bien es cierto, pueden hacer entregas desde el primer día hasta el último, también lo es que es de acuerdo a las reglas de la institución, a los lineamientos para el aula virtual. Por la fecha de entrega pueden tener derecho a uno o a dos envíos y además cumplir con los requisitos o las instrucciones de las rúbricas de las actividades. Si ustedes entregan una tarea, por muy puntual que sea, pero no cumplen los requisitos de rúbrica, pues no van a poder obtener tampoco la puntuación deseada, ¿no? Sobre todo la que se establece en la rúbrica, porque les está faltando cumplir con una parte importante, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor. Vamos a iniciar entonces, después de estas recomendaciones que yo les doy. Viendo que son 5 retos los que ustedes tienen que acreditar. El primer reto corresponde a un cuestionario y hasta el día de mañana, viernes, tienen para hacerlo de acuerdo al cronograma. Aquí no hay mayor dificultad porque aquí lo único que tienen que hacer es revisar los contenidos de plataforma, estudiarlos y en base a ellos contestar el cuestionario. Entonces ahí no hay mayor problema. Si no han avanzado hasta aquí, tienen que iniciar para que no se atrasen con los 5 retos. A partir de mañana, que es día viernes 11 de julio, pueden iniciar con la entrega de los retos 2, 3 y 4. ¿Sí? En los retos 2, 3 y 4 que inician el día de mañana van a tener 10 días para entregarlos, ¿sí? Con derecho a 2 envíos. Pero si ustedes lo entregan después de los 10 días, va a ser un solo envío. No significa que ya no lo puedan entregar, sí lo pueden hacer hasta el último día de la materia, pero solamente un envío después de los primeros 10 días. Y por último, el reto 5.
que este reto 5 lo van a poder entregar a partir del día 20 de julio y hasta que termine la materia. Nada más que si quieren tener los dos envíos, lo pueden hacer del 20 al 25. Si lo entregan después del 25, solamente será un solo envío de acuerdo al cronograma. Ahora bien, ya que tenemos en claro los 5 retos a realizar, vamos a iniciar con el segundo, porque el primero ya vimos que no hay mayor problema. El reto número 2 consiste en la participación en un foro y posteriormente van a entregar su documento de Word en plataforma. Bueno, miren, para este reto número 2, que es la participación en el foro, son 10 días. Entonces, no se adelanten que ya en el primer día ustedes quieran entregarlo. No, ¿por qué? Porque esta participación en el foro es en equipo. Y acuérdense que los trabajos en equipo, pues sí requieren un poquito de paciencia, impulsan el trabajo colaborativo entre estudiantes. Hay veces que no todos los estudiantes escriben en el foro en el primer día, ni en el segundo, ni en el tercero. Hay que tener un poquito de paciencia con los compañeros, ¿sí? Es un trabajo en equipo. Para eso son 10 días. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Deben contestar dos planteamientos que se establecen en el reto. El primero es identificar a los sujetos de derecho internacional de una convención que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Ahí en plataforma se les comparte un documento que es de 4 páginas, en donde vienen los antecedentes básicos o más importantes de cómo es que se creó esta convención y quiénes participaron. Entonces ustedes lo van a leer con mucha atención para identificar quiénes son los sujetos que participaron y que participan en esta convención. Una vez que los hayan identificado, van a investigar sobre las funciones que cada uno de estos realiza. Miren, si ustedes solo se limitan al documento que se les comparte en plataforma, es muy breve. Incluso las funciones son muy poquitas, muy breves. Por eso se recomienda que ustedes investiguen. Acuérdense que estas actividades en el foro les ayudan a desarrollar la investigación. De hecho, el estudiante virtual o en línea, tiene que investigar. Entonces, a veces no es suficiente la información que viene en este documento. Ustedes tienen que investigar en mucho más fuentes fidedignas para poder identificar las funciones que cada uno de estos sujetos realiza. ¿Sí? Bueno, una vez, esta es la primera parte de la participación en el foro. Ustedes tienen que buscar el equipo en el que se encuentran. Van a venir equipos de 5 personas. Entonces, ustedes tienen que buscar su equipo, ingresar al área de su equipo y ahí es donde ustedes tienen que contestar los dos planteamientos y esa es la primera parte. Ahora, viene la segunda parte del foro. Deben retroalimentar a 2 compañeros de su equipo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es retroalimentar? Porque fíjense que muchos estudiantes pues se confunden en lo que es un foro. Hay diferentes tipos y clases de foro. Hay algunos foros que son solo de socialización para conocer personas, identificarlas, a qué te dedicas, cuál es tu nombre, tu edad, etcétera, ¿no? Hay foros que son meramente informativos, foros para dar información sobre algún tema en específico. Pero nuestro foro, en el que nosotros vamos a participar, es un foro de conocimientos, ¿sí? Entonces, vamos a ingresar a este foro de conocimientos y la finalidad, el objetivo principal es compartir conocimiento relativo al tema, ¿sí? ¿Cómo puedo yo retroalimentar a un compañero? Compartiendo información sobre la convención analizada. Pero obviamente no le voy a compartir lo mismo que viene en el documento de consulta en el que se compartió ahí en plataforma. No, ¿por qué? Porque esa información ya todos la tienen. Entonces ahí yo no estaría retroalimentando a mi compañero porque le estoy dando información que ya todos conocen. Entonces, ¿cuál es la información que yo voy a compartir? Bueno, pues voy a compartir
información nueva que yo haya investigado. ¿Sí? Tal vez, bueno, nueva para mí que la estoy estudiando y para mis compañeros. Entonces puedo ingresar a buscar en internet, en alguna fuente de consulta, sobre esta convención, su contenido, sus preceptos, algún caso práctico que se haya resuelto con base en esta convención, ¿sí? Y ponerla ahí como retroalimentación, explicarla y señalar las fuentes de consulta a través de los lineamientos APA, citas y referencias de esta información. Si yo comparto alguna información, pero no hago ni la cita ni la referencia de la fuente, entonces, ¿cómo se tiene la certeza de que este conocimiento es cierto o que es un conocimiento fidedigno? ¿Sí? Hay veces que en los foros participan algunas personas diciendo información que ellos creen, lo que creen, pero no está sustentada en ninguna fuente de consulta. Eso no es retroalimentar. Y muchas veces lo que compartimos en realidad no es cierto. Bueno, les voy a contar algunas situaciones que han pasado en los foros. Hay personas que no se preocupan de participar desde el primer día y cuando ya es el último día, que ya se va a cerrar el foro, entonces es cuando empiezan a compartir lo que se les ocurre por con tal de salir del paso y tener la calificación. Y lo que lo que comparten, perdón, muchas veces, pues ni siquiera está sustentado. Y ahí no estarían retroalimentando, incluso podrían hacer incurrir a un compañero en un error con la información compartida, porque no está bien sustentada. Y obviamente eso pues no es retroalimentar, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es compartir información bien sustentada. Si ustedes comparten información que no está sustentada, no van a poder obtener los puntos de la rúbrica, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación bien importante. Otra situación que les quiero comentar que pasa en la participación en los foros. Acostumbran escribirles a sus compañeros y les dicen, muchas felicidades por la información consultada. Y esa felicitación no es retroalimentación, ¿sí? No es para felicitar al compañero, ¿no? Es para compartirle conocimiento que le va a servir más, ¿sí? Entonces, o a veces, muchas gracias por tu aportación, es excelente, estoy de acuerdo contigo, pero eso tampoco es retroalimentación. Hay veces que algunos compañeros evalúan a sus compañeros. Les dicen, tu tarea está bien porque investigaste, porque buscaste, tienes buena ortografía, pero eso es evaluar a su compañero y acuérdense que no nos corresponde como estudiantes evaluar. Cuando somos estudiantes, lo que necesitamos es compartir, retroalimentar, no evaluar al compañero, porque para eso está el asesor de la materia, que es el que evalúa lo que hizo el compañero, los alumnos, perdón, lo que hicieron sus alumnos, ¿no? Entonces, bueno, aquí no pierdan de vista lo que es la retroalimentación. Y no se olviden de hacer citas y referencias en APA. Acuérdense que los lineamientos APA es el sistema de citación que establece la UVEG y todos los estudiantes de licenciatura tienen que aprender a hacer citas y referencias en APA. Muchos solamente hacen referencias. En la parte final del documento hacen su lista de referencias y se olvidan de las citas que van en el contenido de la actividad. Las citas son para señalar específicamente qué parte tomamos de la referencia consultada en nuestra actividad. Entonces, no se olviden de citar y referenciar. El manual APA lo pueden descargar ustedes de los retos 3 y 4. No obstante que lo pueden hacer, al terminar esta sesión yo les voy a compartir el manual APA en avisos de plataforma para que todos tengan acceso a él. Ustedes van a ver que ahí viene muy bien explicado cuáles son las citas, cuáles son las referencias, cómo se deben hacer. Vienen muchísimos ejemplos, viene explicado de una forma muy sencilla y muy comprensible para todos. Viene en un lenguaje muy básica, la explicación de todo esto. También vienen explicados los tipos de plagio. Esto es muy importante que lo estudien porque para que no vayan a incurrir en algún tipo de plagio al hacer su actividad.
¿sí? Entonces, es fundamental que el estudiante lea este manual para aprender a sustentar sus actividades y no incurrir en algún tipo de plagio. Bueno, todo lo que acabamos de mencionar corresponde a la participación del foro. Una vez que hayan participado, acuérdense que como son 10 días, vamos a establecer un tiempo para que den oportunidad a sus compañeros que participen. Hay veces que estamos en el segundo o tercer día y me escriben en el mensajero o me escriben un correo y me dicen, asesora, mis compañeros no han participado. ¿Puedo entregar así mi tarea porque ellos no participan? O me dicen, ¿puedo participar en otro equipo? Porque en mi equipo nadie participa. No. Vamos a esperar 8 días del foro, que inician mañana viernes. Entonces, hasta el día jueves de la próxima semana son 8 días. Si hasta el día jueves de la próxima semana no ha participado nadie de su equipo, hasta entonces ustedes podrían retroalimentar a compañeros de otros equipos, pero antes no. ¿Por qué? Pues porque debemos de cumplir con la rúbrica de calificación de la participación de equipo. Y si ustedes esperan hasta el día octavo y ven que no participan, bueno, entonces ya lo pueden hacer y todavía les quedan 2 días más para poder terminar su actividad y entregarla. De hecho, ustedes pueden avanzar con su reto 2 en su documento, contestando los planteamientos, explicando las funciones, haciendo la conclusión incluso sobre la convención analizada. En la conclusión, ustedes tienen que señalar la importancia que tiene esta convención en materia de derechos humanos en un mínimo de 150 palabras de argumentación y un máximo de 300. Y ya nada más dejan pendientes las capturas para que en cuanto participen sus compañeros, perdón, y ustedes los puedan retroalimentar, pues tomen esas capturas y las agreguen a su documento y puedan entregarlo. Y todavía les quedan 2 días completos para hacerlo. Entonces, bueno, esa es la sugerencia para que ustedes puedan obtener el máximo de puntos de calificación en el reto 2. Acuérdense que el documento lleva una estructura, debe estar ordenado. Primero es la portada institucional, luego vienen las respuestas a los planteamientos que ustedes realizaron, después las capturas de pantalla de la retroalimentación que brindaron a sus dos compañeros, debidamente referenciadas con las fuentes de consulta. Y por último, la conclusión, que es de 150 a 300 palabras de argumentación. Y finalmente, las referencias en APA. Citas y referencias. Estructuren bien su documento. Así sería el reto 2 que ustedes deben entregar. Respecto a este reto, ¿alguna duda o pregunta? Buenas tardes, Roberto, Kenia, Dana, Nancy. Veo que ya todos saludaron en el chat. Buenas tardes a todos. ¿Tienen alguna duda sobre este reto número 2? No, ninguna duda. Ok, Kenia, gracias. Todo entendido. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces vamos a avanzar con el reto número 3. En este reto número 3, ustedes tienen que elaborar un ensayo. Para poder hacer el ensayo, no pierdan de vista que en plataforma pueden descargar que es un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Es un documento, un texto en tipo prosa en el que el autor va a exponer su particular punto de vista sobre un tema. ¿Cuál va a ser el tema? Los tratados internacionales. Ese es el tema del ensayo. Y para ello van a elegir uno de dos tratados que se proponen. El primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o el segundo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ahí vienen las ligas, se comparten en plataforma, donde pueden descargar cualquiera de estos dos tratados. Lo primero que tienen que hacer es leerlo en su totalidad a conciencia, de qué trata, sobre qué versa, cuál es su contenido, ¿no? Etcétera. Una vez que lo hayan hecho, ya pueden elaborar su ensayo, que debe de llevar una estructura, introducción, desarrollo
y conclusión y debe tener una extensión mínima de 5 cuartillas, sin contar la portada ni las referencias. Esas son aparte, son requisitos que llevan los trabajos académicos, pero el ensayo en sí, mínimo 5 cuartillas. ¿Cuál es la estructura que debe de llevar cada una de estas partes? Bueno, en la introducción debe versar sobre el tratado elegido, sus antecedentes, cómo se creó, cómo se originó, de dónde nació, etcétera, quiénes participaron, ¿no? En su elaboración, quiénes son parte. Esto ustedes lo pueden hacer en 1 cuartilla aproximadamente, esta introducción, hablar sobre ese tratado. Después viene el desarrollo. ¿Y qué tienen que hacer en este desarrollo? Bueno, tienen que explicar los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución política y relacionarlos con el contenido establecido en el tratado que estudiaron. Ese es el objetivo principal del desarrollo, ir relacionando ambos contenidos, ¿sí? ¿Qué derechos humanos? Los que ustedes quieran elegir. Acuérdense que en la Constitución tenemos un apartado de derechos humanos del artículo 1 al 29, y es un decir porque también hay más derechos humanos en la parte orgánica. Pero bueno, ustedes elijan los que ustedes quieran. Si ustedes eligen el de la familia, bueno, pues quieren hablar de la familia, elijan el artículo 4 constitucional y luego busquen ese derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y explíquenlo con sus propias palabras. Sobre ese tema, ustedes explíquenlo, ¿sí? No se vale copiar los artículos, ¿eh? Eso no tiene ningún sentido en un ensayo. Pueden mencionar el artículo, hacer la cita o el artículo tercero, cuarto, quinto al que se estén refiriendo, pero no transcribir artículos porque para ello están las leyes de consulta. Entonces, imagínense, sería como hacer un plagio, ¿no? O una copia total de los artículos en el ensayo y no estarían cumpliendo la finalidad del ensayo, que es exponer su punto de vista o desarrollar el tema de acuerdo a su propia perspectiva, ¿sí? Entonces, en el desarrollo es eso, explicar los derechos de que sean de su elección, ¿sí? Hay tantos derechos. Ya llevaron ustedes la materia de derechos humanos, pero tampoco se confundan, no es un trabajo de derechos humanos, es de derecho internacional. Por ello, la importancia de ir relacionando el contenido de la Constitución con el del tratado. Si ustedes solo explican los derechos de la Constitución, pero no dicen nada sobre el tratado, pues están dejando fuera el tema principal que son los tratados internacionales. Es ir analizando ambos contenidos, ¿sí? Bueno, pueden hacer ahí unas 3 cuartillas de extensión, un párrafo por cada derecho, ir señalando en qué artículo de la Constitución se encuentra el derecho humano y en qué artículo del tratado se encuentra este otro derecho, ¿sí? Bueno. Luego viene la parte final que es la conclusión. Bueno, en esta conclusión ustedes tienen que mencionar la importancia que tienen los tratados internacionales en general y su influencia en el marco jurídico mexicano. ¿Sí? El Estado mexicano ha firmado aproximadamente 206 tratados internacionales, o sea, muchos. Somos el país, uno de los países que más tratados internacionales ha ratificado. Bueno, ¿qué importancia ha tenido estos tratados en el marco jurídico? Cuando decimos marco jurídico, nos estamos refiriendo a la Constitución, sí, pero no solamente a ella. También nos referimos a las leyes secundarias, a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los sistemas normativos indígenas, ¿no? Por mencionar algunos que se encuentran inmersos en nuestro marco jurídico. Entonces, qué impacto, qué importancia tienen estos tratados ahí? Y ahí pueden hacer otra cuartilla final para completar las 5 cuartillas de su ensayo. Una vez que hayan terminado su ensayo de redactarlo, acuérdense de hacer citas y referencias en APA. Mínimo tiene que haber 2 referencias. ¿Cuáles? Pues la Constitución y la del Tratado Internacional, ya sea la Declaración o la Convención Americana, y hacer las citas, ¿sí? Les decía yo, no es necesario transcribir, pero si hacen una cita indirecta,
pues tienen que hacer la cita correspondiente, ¿sí? Acuérdense que en el manual APA vienen citas textuales, directas o citas indirectas. Y varía dependiendo la extensión de la cita, menores a 40 palabras o mayores a 40 palabras, cómo debe hacerse la citación. Todo eso viene en el manual. Y si ustedes consultan algún otro autor y tomaron una idea de ese autor para hacer su ensayo, para hacer este análisis que he explicado, bueno, también hagan la referencia y la cita correspondiente de donde hayan tomado la información, ¿sí? En esto consiste la elaboración del reto número 3. No se olviden colocar la portada en la primera página y después el desarrollo. Una vez que lo hayan terminado, deben guardarlo en formato PDF y subirlo a plataforma. No se olviden de cuidar la ortografía porque la ortografía también aparece en la rúbrica de calificación. Ustedes que van a ser estudiantes de derecho tienen que aprender a redactar documentos sin errores de ortografía. ¿Alguna duda respecto al reto número 3? No, ninguna. Bueno, no. Bueno, entonces continuamos. A ver, aquí. Ninguna. Ok. Entonces continuamos con el reto número 4. Este reto número 4 se integra de dos partes. La primera parte, esa corre por su cuenta, investigar para poder llenar el cuadro comparativo que aparece en plataforma. Se les comparte este formato, es un cuadro comparativo que tienen que llenar. Y la segunda parte es el análisis y respuesta a algunos planteamientos. Ay, me cambió de página. Bueno, la primera parte, ya que hayan ustedes investigado, aquí quiero explicar algo. No significa que esta investigación, todo lo que investigaron va a ir en el documento, ¿eh? No, porque a veces he visto que todo lo que investigaron lo copian y lo pegan tal cual como lo encontraron. No, no hagan eso porque muchas veces por copiar y pegar toda la información investigada pueden incurrir en plagio. Entonces tengan mucho cuidado. Hay un plagio que se llama plagio por extensión y significa que copian y pegan la mayor parte de los contenidos que buscaron y entonces incurren en un plagio. Aun cuando hagan citas y referencias, ahí está el plagio. ¿Por qué? Porque el trabajo no lo elaboraron ustedes mismos, sino que rebasa el contenido de su autoría. Y así aparece en el manual. Entonces no vayan a hacer eso, por favor, de copiar y pegar tantos documentos, contenidos, ¿no? Bueno, una vez que hayan investigado, van a empezar a contestar este cuadro comparativo. Aquí hago una pausa antes de continuar. En menos de 10 minutos se va a cortar esta sesión de Zoom. Entonces ya coloqué en avisos de plataforma el enlace de la segunda parte para que salimos de esta y entramos en la otra, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos hasta donde lleguemos con el cuadro comparativo. Ustedes tienen que contestar las preguntas que se formulan respecto a las tres cortes internacionales: Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tienen ustedes que contestar? ¿Qué es cada una de estas cortes? ¿Cuáles son sus funciones? ¿En qué momento tiene competencia la corte para conocer o intervenir en un determinado caso? Y por último, mencionar y describir brevemente un caso emblemático resuelto por cada una de estas cortes. Bueno. Esto es muy sencillo. Yo les sugiero que se vayan a las páginas principales de las cortes. Cada una de estas cortes tiene su propia página y ahí ustedes van a encontrar toda esa información. También hay PDFs, libros que se han compartido sobre estas cortes en la CNDH, por ejemplo, ¿no? Que es una institución no jurisdiccional que protege los derechos humanos. Bueno, hay muchas páginas así en donde ustedes pueden encontrar esta información, decir qué es cada corte y dice funciones en plural. Hay veces que solo ponen una, no, pero en plural por lo menos tres funciones que realice cada una de estas cortes. En la columna número 3
¿En qué momento tiene competencia la Corte para conocer o intervenir un determinado caso? Nos está hablando de una competencia específica, porque hay veces que cuando contestan ponen toda la competencia general de las Cortes que viene en los estatutos, en los tratados, en la Convención Americana. No, no, no. No nos está pidiendo la competencia general, sino nos está pidiendo la competencia específica para conocer un determinado caso. Voy a poner un ejemplo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para poder conocer de un determinado caso, primero tiene que pasar una revisión exhaustiva por la Comisión Interamericana. Ellos son quienes revisan el caso que verdaderamente se trate de una violación a los derechos humanos. Segundo, que la persona afectada o la víctima haya agotado todos los recursos internos de su país para poder salir de él y venir ante la Corte Interamericana. Si no los agotó, pues este asunto no lo va a conocer la Corte, aun cuando sea una violación de derechos humanos. ¿Sí? Y por último, una vez que esto haya sucedido y la revisión minuciosa que hace la comisión, pues van a turnar este expediente ante la corte. Entonces, bueno, este es algunos de los requisitos que tienen que suceder y hasta que pasen es hasta ese momento en que la Corte Interamericana va a intervenir o va a conocer ese caso en específico. ¿Sí? Bueno, tienen que investigar lo mismo para la Corte Penal Internacional y para la Corte Internacional de Justicia y explicarlo con mucha claridad, ¿sí? Luego, dice, menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por cada corte. Fíjense cómo son dos instrucciones importantes. Menciona y describe. Hay veces que algunos estudiantes solo mencionan el caso. Ah, el caso de Campo Algodonero, México perdón, las víctimas contra el Estado mexicano, ¿no? Las víctimas fallecidas. Bueno, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Solamente lo están mencionando, pero no lo están describiendo. Y en la descripción de un caso emblemático entran datos muy importantes. ¿Cómo se describe un caso emblemático? Bueno, se tiene que señalar la fecha de los hechos, eso es básico. ¿En qué consistieron esos hechos? Brevemente, la fecha de la sentencia, ¿sí? ¿Cuál fue la resolución de la corte? ¿Cuál fue su criterio? ¿Condenar, absolver? Y si condenó, ¿cuál fue la pena impuesta o cuáles fueron las medidas impuestas? Y finalmente, si se cumplió o no esta sentencia, si los estados condenados acataron el fallo de la corte o no, ¿sí? Estos datos son básicos, ¿eh? Mínimos datos de descripción. Entonces, para apoyarlos, yo les voy a compartir en plataforma, terminando esta sesión, una infografía en donde vienen los pasos básicos para describir un caso emblemático o una resolución de estas cortes, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta y no se les olvide mencionar estos datos básicos en cada descripción. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque así ustedes van a poder advertir la eficiencia o la eficacia de estas cortes al resolver los casos, si se cumplen o no, qué tiempo se llevaron, por eso es que se señalan estas fechas. Después de este cuadro comparativo, hay que contestar tres planteamientos, ¿sí? Entonces, en estos planteamientos, pues importa mucho las fechas y estos datos básicos que yo les estoy comentando. No se olviden de hacer citas y referencias, porque acuérdense que no tienen que copiar y pegar la información en el cuadro, sino explicarlo con sus propias palabras. Hay veces que entran al caso de la corte y casi copian toda la sentencia. No, no vayan a hacer eso, por favor, porque también incurren en un plagio. A veces el contenido de la sentencia rebasa el contenido de su propia autoría y vuelven a incurrir en un plagio por extensión. No. Revisen bien la sentencia. Miren, hay sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que son hasta de 200, 300, 400 páginas, ¿no? Bueno, hay el resumen de la sentencia, que solo tiene 10, 8, 12, hasta 20 páginas, si ustedes quieren.
Pero en esa breve síntesis, y que lo van a encontrar en las páginas principales de estas cortes, por ejemplo, de la Corte Interamericana, ahí ustedes pueden advertir eh, sobre el contenido de cada sentencia y pueden describir brevemente con sus propias palabras solo los 6 datos básicos que necesitan, ¿sí? Entonces, ponen ahí ustedes la descripción y la cita y referencia de donde tomaron la información. Bueno, la segunda parte. Van a contestar 3 planteamientos. Cada uno corresponde a una corte. El primero, ¿consideras que la creación de la Corte Penal Internacional fue un avance en la justicia internacional? Sí, y explicar por qué. O no, y explicar por qué. Porque tienen que argumentar su respuesta. El segundo, investiga el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analiza la eficiencia jurídica de este. Bueno, y analizar la eficiencia jurídica. Tienen que argumentar con sus propias palabras. Por último, los estados se encuentran obligados a ejecutar las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia. Sí, ¿por qué o no por qué? Explicar, argumentar su respuesta. Esto es bien importante que lo hagan ustedes con sus propias palabras. Miren, he advertido que en muchas de estas actividades, muchos acostumbran entrar a la inteligencia artificial, ya sea ChatGPT u otra. Y entonces, pues tal como se los da IA, tal como ustedes lo colocan en las respuestas. Pero ¿qué creen? La IA se equivoca. A ella siempre les va a contestar, aunque no haya una respuesta a la pregunta. Yo les sugiero que se vayan a las fuentes principales, ahorita que son estudiantes de derecho, a investigar para poder dar respuesta a los planteamientos. La IA también confunde normas, conjuntos normativos y artículos y los transgiversa. Entonces, he observado mucho esto. Si bien es cierto, es de apoyo y ayuda bastante, pero hay que hacerlo con responsabilidad, ¿sí? Miren, ya se va a cortar nuestra sesión, ya faltan unos segunditos. Ya puse el segundo enlace en avisos de plataforma, por favor, para que inmediatamente se corte, entramos en la otra sesión para terminar de explicar respecto